Y todos decimos amén. Dele palmas a la palabra de Dios. Primera de Reyes, capítulo 17. Primera de Reyes, capítulo 17, en la versión Reina Valera de 1960. Primera de Reyes, capítulo 17, verso 1. ¿Lo tiene ahí? ¿Cuántos lo tienen? Ahí lo está viendo. Si no lo tienen, mírenlo aquí en pantalla. Entonces, dice la escritura, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí. Ahí le habló Jehová a Elías: y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querib, que está frente al Jordán, y beberás del arroyo. Yo he mandado a los cuervos que te den ahí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querib, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la tarde, y bebía, ¿qué dice? Del arroyo. Pasados algunos días, ¿qué dice? Se secó el arroyo y no había llovido sobre la tierra. Un hombre de fe inquebrantable, diga conmigo. Un hombre de fe inquebrantable. Un hombre o una mujer de fe inquebrantable, es el tema. Un hombre o una mujer de fe inquebrantable. Levanta tu mano y diga conmigo: seré una persona de fe inquebrantable. Hermano, es que vemos el verso 1, veamos el verso 1, pero ustedes tal vez no conocen lo que está pasando aquí. Algunos conocen la historia, otros tal vez no conozcan la historia, pero lo que está pasando aquí es que el pueblo de Dios se había olvidado de Dios, y estaban muchos profetas adorando a Baal. Profetas de Dios decidieron ya no adorar a Dios y empezaron a adorar a Baal. Y en ese entonces surge un profeta que nadie lo conocía, que la Biblia no habla de la historia de él. Aquí en este capítulo es el primer aparición, la primera aparición de Elías. O sea, usted antes de este capítulo no va a saber nada de él. Es justo en este capítulo 17 que se empieza a hablar del profeta Elías. Nadie sabía de él. Surge en este momento de mayor necesidad. Es en momentos de mayor necesidad, es en momentos de aflicción, es en los momentos de prueba que vas a oír la voz de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios va a hablarte justo cuando estés atravesando tu mayor necesidad, tu mayor prueba, ese momento difícil en tu vida, en tu casa, en tu familia. Por eso el Padre permite que pases por situaciones, porque Él habla cuando vienen momentos difíciles. ¿Por qué? ¿Por qué Dios habla cuando vienen momentos difíciles? Es que mire, hermano, a veces no llamamos a nadie de nuestros familiares porque estamos tan bien y se nos olvida. Pero cuando estamos pasando momentos difíciles nos acordamos que tenemos familiares y les llamamos. ¿O no les pasa a ustedes así? Usted mismo lo ha dicho. Ahorita sí me llama. Ahora sí me llama.
Ahora sí se acordó que tiene mamá. Ahora se acordó que tiene familia. Lo mismo pasa con el Padre. Si todo el tiempo pasaras bien, no te acuerdas que tienes un Padre celestial. Pero gloria a Dios por los procesos, porque ahí es cuando clamas. ¿Alguien dice amén a eso? Mire pues, entonces Elías el Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo acá: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos tiempos, sino por mi palabra. ¿En nombre de quién estaba hablando él? Profeta significa portador de una palabra o enviado de parte de, para hablar en nombre de alguien, o hablando en nombre de alguien. Entonces Elías traía una palabra, y cuando él está diciendo si no por mi palabra, estaban hablando en nombre de Dios. Amén. Estaba hablando en nombre de Dios. Pero ¿qué palabra? Elías conocía la palabra de Dios. Mire, el pueblo se había volteado en contra de Dios. El pueblo había dejado de orar a Dios. El pueblo había dejado de creer en Dios. Le habían dado la espalda a Dios. Y quiero que vea lo que dice Deuteronomio capítulo 28, verso 15. Pero acontecerá que si no, ¿qué dice? Oyeres, léalo conmigo porque esto va a estar poderoso. Oiga, repítalo fuerte. 1, 2, 3. Pero acontecerá, repítalo, si no oyeres la voz de tu Dios, léalo conmigo, para procurar cumplir todos tus mandamientos y sus estatutos que yo te íntimo hoy, que yo te digo hoy, que vendrán sobre ti, ¿qué dice? Todas estas maldiciones. ¿Y qué dice? Y te alcanzarán. Verso 16. Maldito serás tú en la ciudad y maldito serás en el campo. Verso 17. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. 18. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras, por las cuales me habrás dejado. Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Jehová te herirá de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con ayuvio. Y ¿qué dice? Te perseguirán hasta que perezcas. Ahí está. Y los cielos que están sobre tu cabeza, ¿qué dice? Serán de bronce. Y la tierra que está debajo de ti, de hierro. Verso 24. Dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo y ceniza, o sea, no va a llover. Y de los cielos descenderá sobre ti hasta que perezcas. Vamos a dejarlo hasta aquí. Lo que quiero hacerle entender es que Elías conocía la palabra de Dios. Repita conmigo: Elías conocía la palabra de Dios. O sea, un hombre y una mujer de fe inquebrantable conoce lo que la palabra de Dios dice. Para Elías no fue difícil. Regresemos al capítulo 17 de Primera de Reyes. Para Elías no fue difícil profetizar que no iba a llover, porque como usted leyó antes en Deuteronomio, usted se dio cuenta que la maldición venía sobre aquellos que se habían volteado en contra de Dios.
Y la maldición decía: no te va a llover, los cielos se harán de bronce, se va a cerrar el cielo para ti por causa de que te has vuelto atrás. O sea, era algo que estaba en la palabra de Dios. En la palabra de Dios estaba, y como Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, Elías no era que simplemente dijo: no va a llover. No, él sabía lo que la palabra de Dios decía. O sea, no significa, porque hay gente que dice: pastor, entonces lo que yo diga va a ser hecho. No solo lo que usted diga, ponga mucha atención, sino lo que diga amarrado con la palabra de Dios. ¿Está conmigo? O sea, todo lo que yo diga será hecho con la fe, lo que dice Marcos 11:23, de que todo lo que diga, si lo creo, va a suceder, pero tiene que ir amarrado con la palabra de Dios. Si usted lo que dice simplemente quiero tener entonces voy a decir que quiero tener un carro, que quiero tener una casa. No, se trata de decir lo que la palabra de Dios dice acerca de mi situación. Entonces, para Elías no era difícil decir que el cielo se cerrara. Para Elías no era difícil hacer que el cielo se cerrara, porque sabía que había una maldición para todo aquel que estuviera en contra de Dios. Entonces él simplemente agarró lo que decía la palabra. Como sabía que estos profetas se habían volteado en contra de Dios, como sabía que se habían puesto en contra de Dios, él simplemente levantó su mano y le dice al rey: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. ¿Y qué pasó? Usted lee el verso 2, dice que no llovió, el cielo se cerró. Dice que de ahí vino palabra sobre Elías y le dijo: vete al arroyo de Querit y ahí vas a estar recibiendo agua. Pero como el arroyo se secó a consecuencia de la misma palabra que había dicho Elías. Hermano, a veces obedecer a Dios te va a llevar a momentos de sequía también. ¿Está conmigo? Hay gente que cree que obedecer a Dios es vivir una vida color de rosa. Pero van a haber ocasiones en la vida, porque Elías estaba hablando en nombre de Dios. ¿Por qué no simplemente Dios le dijo: mira, a vos no te va a faltar nada porque vos me estás obedeciendo? No, lo llevó al arroyo de Querit. Verso 3. Y en el arroyo de Querit recibió provisión, pero era una provisión momentánea. Verso 4. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den de comer. También le mandó cuervos que lo alimentaran. Le llevó agua, o sea, no le hacía falta ni carne ni agua. Verso 5. Y él fue e hizo conforme a la palabra. Diga conmigo: obedeció. Diga otra vez: obedeció. Hasta ahí vamos bien. Pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Verso 6. Mire pues, y aquí todavía obedeciendo. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. La provisión estaba llegando. La forma esa la utilizó Dios de la forma que él quería. No es la forma que tú crees ni que tú quieres que Dios va a traer la provisión. Es la forma que él decida. ¿Alguien dice amén a eso? Porque a veces nosotros queremos que Dios: bueno, Señor, me vas a bendecir, y me vas a bendecir de esta manera, y me vas a bendecir de esta manera, y tú no mandas. Toca al que está a tu lado y dile: tú no mandas. Si Jesús es tu Señor, tienes que esperar que Él sea el que te dé. Por eso es que hay gente que está trabajando en lugares donde Dios jamás les dijo. ¿Aló? Y ahí pasan estresados y renegando este trabajo. Y aquí donde Dios me mandó, jamás te mandó a Él. Por eso hay gente renegando con cosas que nunca le preguntaron a Dios, ¿verdad? Este hombre que me diste, si ese fue el que tú elegiste. ¿Aló?
Entonces se secó el arroyo. Pero mire, obedecer a Dios va a traer tiempos difíciles también. No todo va a ser color de rosa. Hay gente que cree que porque está pasando momentos difíciles, cree que no es el lugar donde Dios lo quiere tener también. No te equivoques, porque obedecer a Dios va a traer momentos de sequía en tu vida. Entonces se secó el arroyo, y porque no había ¿qué? Llovido sobre la tierra. Verso 8. Bueno, ahí para adelante vino palabra sobre él y lo mandó a otro lugar, pero yo lo voy a llevar más adelante porque quiero que vea que pasó mucho tiempo. Ustedes saben la historia, terminó yéndose para otra área donde Dios le había mandado a una viuda para que lo sustentara. Más adelante también le proveyó por esos 3 años, pero vino palabra de Dios otra vez a que él fuera a destronar a todos. Mire, pues vaya conmigo al capítulo 18, verso 1. Capítulo 18. Entonces se levantó y se fue a Sarepta. No, perdón, ahí está. Pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año. Ya habían pasado ¿cuántos años que no llovía? 3 años. Diciendo: ve y muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue a mostrarse a Acab. Pero mire, en este pasaje, sí, aquí está. Se va y le dice, le habla al rey. Y el hambre era grave en Samaria. Verso 3. Y Acab llamó a Abdías su mayordomo, y Abdías era en gran manera temeroso. Bueno, vamos a dejarlo un momento aquí. Vamos a ir al verso 20. Verso 20 del capítulo 18. Lo estoy adelantando en la historia para que usted vea todo lo que pasó. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas al monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre 2 pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Verso 22. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay ¿cuántos? 400, era 400 contra 1. 450 hombres. Verso 23. Désennos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos. Muy bien, lo voy a poner en lo que está pasando acá. Usted puede leer toda esta historia. Pero lo que está sucediendo es que viene el profeta y manda a decirle a todos los profetas de que si Jehová es Dios, que hiciera descender fuego del cielo. Entonces mandan a traer 2 bueyes, un buey cada uno, y van a hacer un sacrificio. Y el sacrificio iba a ser de que el Dios que descendiera fuego del cielo iba a ser el Dios. Ahí pueden ver ustedes, pongan fuego debajo y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña y ningún fuego pondré debajo. Vamos a ir caminando en la historia. Entonces invocaron, dice, ustedes van a invocar a sus dioses y yo voy a invocar el nombre de Jehová. Y si Dios respondiere por medio de fuego, ese es Dios, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Ya todos estaban de acuerdo que se hiciera de la manera que Elías había dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escojan un buey, prepárenlo vosotros primero, ¿verdad? Puedes poner la nueva versión internacional. Entonces dice: invoquen luego el nombre de su Dios, pero no prendan fuego. O sea, pusieron ahí al buey y esperaron, pero no le prendan fuego todavía. Verso 26. No le pongan fuego, porque la idea era que Baal respondiera y lanzara el fuego.
Entonces los profetas de Baal tomaron el novillo que les dieron y lo prepararon e invocaron el nombre de su Dios desde la montaña hasta el mediodía. Baal, respóndenos, gritaban, mientras daban brincos alrededor del altar que habían hecho, pero no se escuchó nada. Nada, no descendió fuego, no se escuchó nada. Verso siguiente. Y los profetas de Baal, verso 27. Al mediodía, Elías comenzó a burlarse de ellos. Griten más fuerte, decía. Seguro que es un Dios, pero tal vez esté meditando o esté ocupado o de viaje, o a lo mejor se ha quedado dormido y hay que despertarlo. Empezó a burlarse. Verso 28. Y comenzaron entonces a gritar más fuerte, y como era de costumbre, se cortaron con cuchillos y lanzas hasta quedar bañados en sangre. Pasó el mediodía y siguieron en ese trance profético hasta la hora del sacrificio vespertino, pero no se escuchó nada, pues nadie respondió ni prestó atención. Vea lo que pasa el verso 30. Entonces Elías dijo a todo el pueblo: acérquense a mí, ahora me toca a mí, ahora me toca a mí. Y hicieron como estaba en ruinas el altar del Señor, Elías lo reparó. Verso 31. Y esto es algo profético, porque la Biblia dice que el espíritu de Elías vendrá en los últimos días. ¿Y sabe cuál es el espíritu de Elías? Es un espíritu restaurador. Y yo creo que ese espíritu ya está aquí. ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios ha estado restaurando familias, corazones. ¿Cuántos lo creen? Ese es el espíritu de Elías. Un espíritu, ¿qué? Restaurador. Entonces luego escogió 12 piedras, uno por cada tribu descendiente de Jacob, a quien el Señor le había puesto por nombre. Ya voy a llegar al punto que quiero llegar, pero me voy a adelantar en la historia. Resulta que de ahí viene Elías, mientras tanto seguirlo pasando ahí, y le dice a los de Baal que le echen agua alrededor, y le ponen agua alrededor. Y dice la escritura que cuando clamó Elías, el fuego cayó, y dice que el fuego hasta consumió el agua que estaba alrededor. Y entonces dice que en ese momento tomaron cuchillo y espada y le volaron la cabeza a los 450 profetas de Baal. En ese momento dice que el pueblo de Israel dijo: no, Jehová es Dios, Jehová es el único Dios verdadero, adorémoslo solo a Él. Entonces dejaron de adorar a Baal y comenzaron a adorar al Dios de Israel. ¿Y sabe qué dice la Biblia acerca de qué pasa cuando adoramos? Aquí sigue la palabra que yo le dije: el hombre y la mujer de fe inquebrantable conocen la palabra de Dios. Y este hombre, como también sabía lo que decía la palabra de Dios, vamos a Deuteronomio capítulo 28, verso 1 al 14. Mire lo que dice la palabra de Dios, porque Elías conocía la palabra de Dios. Diga conmigo: un hombre y una mujer de fe conocen lo que la palabra de Dios dice. ¿Y sabe qué decía Deuteronomio capítulo 28? Pongamos Deuteronomio capítulo 28, verso 1 al 14. Dice la palabra de Dios: si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Verso 2. Y si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán. ¿Cuándo? Siempre. Bendito serás en la ciudad y bendito serás en el campo. Bendito será el fruto de tu vientre, tu cosecha, la cría de tu ganado, los terneritos de tus manadas y los corderitos de los rebaños. Bendita será tu canasta y tu bandeja de amasar. Verso 6. Bendito serás en el hogar y bendito serás en el
camino. Verso 7. El Señor te concederá la victoria sobre tus enemigos. Avanzarán contra ti por un camino y huirán de delante de ti por 7 caminos. Verso 8. El Señor bendecirá tus graneros y todo el trabajo de tus manos. El Señor tu Dios te bendecirá en la tierra que te ha dado. Verso 9. El Señor te establecerá como su pueblo santo conforme a su juramento, si cumples sus mandamientos y andas en sus caminos. Todas las naciones de la tierra te temerán al reconocerte como pueblo del Señor. El Señor te concederá abundancia de bienes, multiplicará tus hijos, tu ganado, tus cosechas en la tierra que a tus antepasados juró que te daría. Ahí viene. El Señor, ¿qué dice? Dígalo fuerte. El Señor, su generoso tesoro para derramar, ¿qué dice? A su debido tiempo, ¿qué? Dígalo otra vez, ¿qué? ¿Y qué necesitaba aquel pueblo? ¿Cuántos años habían pasado que no estaba lloviendo? Y había sequía. Pero ¿qué pasa? Regresemos a a Primera de Reyes capítulo 18 y verso 41. El pueblo al principio se había volteado contra Dios. ¿Y qué dice la palabra de Dios en Deuteronomio que nosotros leímos? Que si el pueblo se volteaba contra Dios, no iba a llover. Entonces Elías conocía la palabra de Dios y dijo: no va a llover hasta que no lo diga mi palabra. Pasan 3 años, Elías hace que los profetas mueran y el pueblo de Dios vuelve a su Dios y se hinca a Dios. Mire, pues no sé cómo representarse. Tal vez si se lo represento de una forma visual, usted lo va a entender. Estaba el pueblo de Dios dándole la espalda y la palabra de Dios decía que si nosotros le damos la espalda, la bendición no iba a caer de lluvia. Para el profeta fue fácil decir: ya no va a llover, porque había una promesa que todo aquel pueblo que se viniera, pero no había profeta que lo dijera. ¿Por qué seguía lloviendo? ¿Por qué seguían las bendiciones? Si el pueblo de Dios ya estaba en contra de Dios, porque no había ningún profeta que declarara lo que la palabra de Dios decía. Cuando llegó el profeta y declaró la palabra, 3 años no llovió. Pero después el mismo profeta que conocía la palabra sabía que este pueblo se había regresado a Dios, se había volteado de sus malos caminos. Entonces él sabía que la promesa decía: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová y cumplieres todos sus mandamientos y no te fueres tras dioses ajenos, yo te bendeciré desde los cielos. Entonces tomó la palabra de Dios. ¿Y qué dice? Entonces Elías dijo a Acab: anda a tu casa, come y bebe, porque ya se oye el ruido de un torrentoso aguacero. Verso 42. Diga conmigo: ya se oye el ruido. Diga conmigo: ya se oye el ruido. Toca el que está a tu lado y dígale: prepárate, porque yo he visto que tú no le sirves a dioses extraños, que tú reconoces a Dios verdadero, que tu fe está puesta en Dios. Yo reconozco eso en ti. Entonces dígale: prepárate, vete a casa, porque ya se oye el ruido de una corriente de bendición. El cielo se está por abrir de par en par a ti. Vamos, profetice sobre alguien hoy. Dios está esperando utilizar una voz profética, y tú puedes ser esa voz profética para alguien hoy y decirle: puedo oír a los ángeles viniendo con grandes bendiciones sobre tu vida. Puedo ver cómo viene el anuncio de un cambio en tu salud. Puedo ver cómo Dios está trayendo la restauración de tu hogar. Escucho que viene gran bendición sobre tu vida, pero lo tienes que declarar. Tú eres la voz profética que Dios quiere usar en estas últimas generaciones.
para llevarle una palabra de bendición a alguien. Pero si no se lo dices, no va a suceder. Entonces Acab se fue a comer y a beber. Pero Elías subió a la cumbre del Carmelo, se inclinó hasta el suelo y puso el rostro entre las rodillas. Ve y mira hacia el mar, ordenó a su criado. Y el criado fue, miró y dijo: no se ve nada. Segunda vez: ve y mira. Y el criado dijo: no se ve nada. Tercera vez: ve y mira. Y el criado dijo: no se ve nada. He aquí, dice el Señor, te vas a encontrar con gente que te va a decir: no me está pasando nada. Una vez. Cuando tú les declares bendición, te van a decir: no miro la bendición. 2 veces. Pero dice el Señor: no pares en profetizar hasta 7 veces, porque va a venir la respuesta. Porque va a venir la respuesta. 7 veces la misma noticia la traía. 7 veces la misma noticia la traía ese criado. Quizás te ha costado ver la bendición, pero lo que no lo veas no significa que no viene en camino. Quizás no veas el cambio que has estado esperando en tu familia, pero que no lo veas no significa que no viene en camino. Si Dios lo dijo, Él lo hará. Si Dios lo dijo, Él lo hará. Alguien que alabe el nombre de Dios. Diga conmigo, levante su mano y diga: que no lo vea no significa que no viene. Es que a veces desmayamos porque nos dice la promesa: tú y toda tu casa me servirán. Y te miraré predicando en un altar, hijo. Y no lo ves cambiado. Y siempre lo ves mal. No ves el cambio en tus finanzas y te dicen: va a venir un cambio en tu vida, en tu casa, en tu salud, en tus finanzas. Pero no ves nada. Pero que no lo veas no significa que no va a pasar. Hay un pasaje que es en Zacarías capítulo 9 verso 12. Dice: oh prisioneros de la esperanza. Un prisionero de la esperanza es que aunque no lo vea, sigue creyendo. Un prisionero de la esperanza es que aunque vea malas noticias, él sabe que el Redentor vive y que va a haber un cambio en mi vida. Yo soy un prisionero de la esperanza. En la Reina Valera 1960: yo soy un prisionero de la esperanza. Vamos, ¿dónde están los prisioneros de la esperanza? Diga conmigo: no lo veo, pero sé que va a suceder. Yo soy un hombre de fe inquebrantable. Yo soy un hombre de fe inquebrantable. No me voy a cansar y no voy a cederle al enemigo nada. Yo sé que miraré a toda mi familia convertida. Yo sé que mis 5 hermanos y sus familias estarán sirviéndole a Dios en este lugar. Yo sé que miraremos a todo Jalapa convertido para Cristo. No lo veo hoy, pero sé que va a suceder. Alguien alabe el nombre de Dios en esta hora. Yo soy un prisionero de la esperanza. ¿Dónde están los prisioneros de la esperanza? No lo veo, pero sé que va a suceder. Y dice la palabra de Dios en Primera de Reyes 18, 44. Primera de Reyes 18, 44. Quiero que te pongas de pie. Pon tu palma así y mírala. ¿Qué ves? ¿Qué hay en tu mano? Y quizá te lo preguntes 7 veces: ¿qué ves? ¿Qué hay en tu mano? Quizá tengas la realidad de las cosas. La realidad es que no hay nada. La realidad es que no hay nada. Pero la fe supera la realidad. Porque yo sí miro una mano que le puede servir a Dios, que vale mucho. Dice que le dijo: ahí, mira tu mano.
Veo una pequeña nube como una palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo: ve y di a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te agarre. Tal vez lo que tú veas hoy en tus finanzas no sea nada para ti. Tal vez lo que veas en tu salud para ti no sea ningún cambio. Tal vez no veas nada en tu negocio, no veas clientes, no veas nada. Tal vez no veas el cambio que quieres en ese hijo. Tal vez no veas tu hogar restaurado. Tal vez no te veas sirviendo a Dios. Tal vez no veas un futuro para ti. Pero yo veo que viene la lluvia de bendición sobre tu vida. Yo veo la restauración, veo la sanidad. Prepárate, porque te hablo en nombre de Dios, como profeta de Dios. Prepárate y arréglate, porque viene la lluvia, viene la bendición sobre tu vida. ¿Sabe por qué lo creo? Porque sé lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice: acontecerá que si oyes la voz de Jehová tu Dios y no te fueres tras dioses ajenos y lo obedeces en lo que te manda hoy, yo te bendeciré desde los cielos, mandaré la lluvia a su tiempo, nunca te hará falta nada, serás cabeza y no cola, estarás por encima y no por debajo. Verso 45. Y aconteció que estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y subiendo acá vino a Jezreel. Verso 46. Y la mano de Jehová estaba sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Diga conmigo: necesito aprenderme lo que la palabra de Dios dice. ¿Sabe por qué sucedió esto? Porque Elías sabía lo que la palabra de Dios decía. Él sabía que si la palabra de Dios decía que si la gente se volteaba a Dios, el cielo iba a desprenderse en bendiciones. Yo tengo que saber qué dice la palabra de Dios de mi matrimonio. Tengo que saber qué dice la palabra de Dios de mi casa. Marcos capítulo 11 verso 23 dice, lo puedes poner en pantalla: porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga. Repítalo fuerte: lo que diga. Dígalo más fuerte: lo que diga. El problema es que desconoces lo que dice la palabra de Dios. Pero te voy a recordar lo que dice la palabra de Dios acerca de ti. ¿Puedes ponerlo en pantalla? Quiero que juntos repitamos estas confesiones de fe, porque tal vez en el mes o en la semana has estado hablando de tu familia, de tus hijos, de tu casa, has estado hablando de tu salud, pero estas frases que vamos a decir acá fuerte son lo que dice la palabra de Dios acerca de ti. Todas estas palabras que vamos a repetir están amarradas con un texto bíblico, pero no pusimos el texto bíblico para que solo puedas repetir lo que dice la palabra de Dios en este pasaje. Así que con tus dos manos empuñadas y levantadas al cielo como en señal de victoria, vas a repetir lo que Dios dice de ti. Repitámoslo a la 1, a las 2 y a las 3. Soy bendecido, próspero, redimido, perdonado, sano, pleno, talentoso, creativo, confiado, seguro, disciplinado, enfocado, preparado, calificado, motivado, valioso, libre, determinado, equipado, empoderado, ungido, aceptado, aprobado,
no soy del promedio, no soy mediocre. Soy un hijo del Dios Altísimo y me convertiré en todo lo que fui creado para ser, en el nombre de Jesús. Y todos decimos: dele palmas al Rey. Ponga sus manos para recibir. Padre del cielo, tus hijos hoy han declarado lo que la palabra de Dios dice acerca de ellos. Te pido que hagas conforme tú has dicho y declaro la bendición sobre sus vidas. Quisiera que me pudieras pasar el aceite que está ahí, hijo, por favor. Quiero que te vayas ungido hoy. No te vas a ir igual, te vas a ir con la unción. Te vas a ir con la unción. Así que en esta hora quiero despedirte con la bendición de Números capítulo 6, verso 24 al 26, que dice, puedes ponerlo en pantalla, Números capítulo 6, verso 24 al 26, y dice: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y que el favor, la gracia y la misericordia de Dios vayan contigo a donde quiera que vayas. Si tú lo recibes, di conmigo: amén. Si alguien nos está viendo por primera vez y no ha recibido al Señor Jesús como a su único y suficiente Salvador, o tú estás aquí, viniste por primera vez y no has recibido al Señor Jesús, queremos invitarte a que hagas esta oración con todos nosotros. Repitamos todos juntos: Señor Jesús, hoy te recibo como mi único y suficiente Salvador y Señor de mi vida. Perdona todos mis pecados, inscribe mi nombre en el libro de la vida, hazme un lugar en el cielo. Gracias por escuchar mi oración. Si tú hiciste esta